Ahora sí parece que estamos junto a Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros aquí en vivo y en directo en la Comunidad del Contenido. Siempre se hace un placer hacer un barrido de todas las noticias más trascendentales que hemos vivido, ¿cierto? A lo largo de este año. Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es la época siempre de balance de lo que ocurrió en el año, pero este es un año y un balance bastante especial. Sí. El que tenemos que hacer. Y como tú misma hablas acerca de, sería interesante hacer un pequeño balance de estos 9 meses del manejo, por ejemplo, de la pandemia de Chile y el mundo. ¿Cómo sientes que ha ido este desarrollo? Han habido buenas y malas decisiones, me imagino yo. Cuéntame, ¿cómo lo visualizas tú? Bueno, la verdad es que ya llevamos un año, porque fue en diciembre del año pasado, en el cual se da cuenta del primer caso en Wuhan y ya después en el mes de febrero se declara la pandemia, fines de enero se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y como se trata de un virus el cual no se conocía, efectivamente era muy difícil, tanto para la comunidad científica como para los propios estados, el poder lidiar en contra de algo desconocido. Y en eso han habido errores, han habido buenas y malas estrategias, ha habido estados que definitivamente lograron controlar la pandemia, o por lo menos la gestionaron mejor, sobre todo la primera ola. Otros estados cuyos líderes decidieron incluso optar por lo que se llama la inmunidad de rebaño, y donde se les fue de control. Y hoy día podemos ver ya hacer un balance de las buenas y malas gestiones, por un lado, y además que este virus, tal como lo habían señalado los científicos, muta, cambia, y nos estamos encontrando hoy día con esta variante de el SARS-CoV-2, que este coronavirus, o la COVID-19, con lo que está pasando en el Reino Unido, y otra variante más que se ha encontrado en Sudáfrica. Entonces, es un escenario bastante complicado y ha sido complicado para los gobiernos, para los estados, para las organizaciones internacionales, pero sin duda para la gente. De las buenas decisiones que se ha tomado, se habla de que muchas líderes mujeres han llevado el estandarte de lo positivo que ha podido ser la toma de decisiones, ¿no? Han destacado varias mujeres, más aún cuando el porcentaje de mujeres que son jefas de Estado, jefas de gobierno en el mundo todavía es bajísimo. Y de ellas, varias destacaron sobre todo en la primera ola. Es el caso de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, el de Angela Merkel en Alemania, líderes que también, que no me sé los nombres, no me sé todos los nombres, porque sobre todo son nórdicas, pero claro. El caso de Islandia, de Dinamarca, de Noruega, donde también fueron mujeres las que afrontaron esta pandemia. Pero las que más destacan son Jacinda Ardern, el cual incluso eliminó el virus de la isla. Claro. Y el segundo caso es el de Angela Merkel. Pero hay que considerar también, sobre todo el caso de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda tiene características particulares, además de su gran líder. O sea, el hecho de que sea una isla, que tenga un cierto nivel de estado de bienestar, digamos, recursos, o sea, hay una serie de factores que su propio sistema político, la ciudadanía que le creía, y si ella decía que había que encerrarse, se encerraban, claro. Y el Estado podía transferir directamente el dinero a la gente que no podía trabajar. Entonces son condiciones distintas, pero claramente con liderazgos femeninos que destacaron este año 2020. Sí, y bueno, hablando de buenas decisiones, también han habido malas decisiones. ¿Qué piensas tú que ha sido lo más negativo en cuanto a esta toma de decisiones a nivel, por ejemplo, país? Vemos que otros países se cerraron las fronteras de forma muy rápida, por ende los contagios no fueron tan excesivos o casi nulos. De malas decisiones, ¿cuáles vendrían siendo las que mayormente afectaron a nuestro país este año con respecto a la pandemia? ¿A nosotros en Chile o en general? En Chile, a nivel país. En Chile. Yo creo que dentro de todo hubo un intento por gestionar la pandemia. Tal vez las fronteras se cerraron muy tarde, pero el virus de todas maneras iba a llegar a nuestro país, era obvio. Yo creo que lo peor fue negar desde el comienzo el impacto que iba a tener
este virus, no tomar las decisiones con el grupo de expertos todas las veces, porque veíamos por un lado el grupo de expertos que asesoraba al Ministerio de Salud y por otro lado las decisiones del Ministerio de Salud. Claro. Y donde los propios miembros del grupo de expertos salían diciendo nosotros no recomendamos eso. O, claro, por ejemplo, en el manejo de datos, yo creo que eso fue fundamental. Sí, era todo muy donde confuso. donde hasta el Instituto Milenio de Datos se salió y se fue de la mesa porque el tratamiento de datos tampoco estaba siendo el correcto. Y ese deseo que yo noto hasta ahora de que hace que por acciones de la autoridad la percepción de riesgo baje en la población. Entonces, cuando hay baja percepción de riesgo, por mucho que tú le digas que se lave las manos, que no vaya a lugares, pero al mismo tiempo abres mall, incentivas a la gente, claro. O sea, la imagen del alcalde Lavín en Las Condes celebrando abrir el Apumanqui en su momento y a la semana después tuvieron que cuarentenar. O sea, yo creo que son las contradicciones entre el mensaje que había que enviar a la población, las decisiones apoyadas por los científicos y finalmente las medidas adoptadas. Yo creo que ha habido ahí contradicciones que está pasando lo que vemos en el Centro de Concepción hoy día y cómo están aumentando los contagios en nuestra zona, que es realmente muy peligroso. Sí, yo no puedo dejar de mencionarte eso que estás comentando, de ver un centro colapsado, lleno, pero lleno de gente. O sea, ¿qué va a pasar a futuro si es que esto sigue así desbordándose? ¿De quiénes realmente, o sea, quiénes son realmente los responsables? ¿Y la misma gente que simplemente no se cuida? ¿O realmente hay poca fiscalización? ¿Cómo lo ves tú también eso, Paulina? Yo creo que hay una mezcla. O sea, aquí hay totalmente. Responsabilidad. Yo te decía, por una parte de las autoridades, que muchas veces también las decisiones se toman en Santiago y no piensan en la realidad de regiones. Lo vimos cuando nosotros aquí en Concepción nos encuarentenaron e inmediatamente el gobierno central decide relajar las medidas para la celebración de fiestas patrias. Y donde aquí la región, pero todos los gremios, todas las personas, todas las entidades, incluyendo el intendente de la época, que es de nombramiento central, dijo que no lo iba a cumplir porque el caso de Concepción en ese momento era muy complicado y las decisiones las tomaban en Santiago. Entonces, pasa eso también, hay un tema de descentralización que sigue siendo una deuda pendiente. Y por otro lado también está el comportamiento de lo que es la ciudadanía. No puede ser que el centro esté lleno. Los centros comerciales que tengan que cerrarlos porque han pasado el aforo y ya no están cumpliendo con las medidas sanitarias, o las fiestas que se celebran de toque a toque. La verdad es que hay una falta de conciencia también, pero por eso también, por esta percepción de riesgo por un lado, y por esto que también es tan larga, ya ha sido tan largo el periodo, en que algunos sienten ya así como que tiran la esponja y dicen ya lo que venga. Claro. Y eso también pasa en otros países y claro, ya hay que tener paciencia, la verdad. Bueno, y esto no acaba aquí. Se habla de nueva cepa. Eso también sería súper interesante que nos puedas comentar con respecto a esto. A ver, a mí me corrigió un virólogo, me dijo que no habláramos de nueva cepa, sí. Sino que habláramos de nueva variante. Ya. Es decir, que es el virus que ya ha tenido se ha ido modificando, 17 variantes. Claro. Sí, se ha ido modificando, va mutando. Ya. Y creo que ya se han descubierto 17 variantes de la COVID-19. Y esta variante que ha causado noticia ahora, que es la del Reino Unido, ya se había descubierto en agosto. O sea, no es algo nuevo. En agosto ya los estudios científicos habían probado que había una nueva variante en el Reino Unido. En el mes de noviembre ya casi un 30% de las personas enfermas, no en el mes de agosto, casi un 30% de las personas enfermas que presentaban la COVID era de esta variante. Ahora en noviembre y diciembre está casi el 70% de las personas enfermas en Inglaterra, específicamente en Inglaterra, son de esta variante. Entonces, lo que ha ocurrido, aparte que hay un pic mucho más alto que en la primera ola, es esta nueva variante que tiene un 70% más de contagio, más rápida en el contagio. Y lo que no está claro todavía, porque tienen que estudiarlo los científicos, es si es
menos o más letal o igual que la original. Eso todavía está en estudio. Lo que además ha pasado es que se ha dado en Londres y en el sureste de Inglaterra, pero además hay algunos casos ya detectados en Escocia, hay casos detectados en Dinamarca, en Bélgica, en Italia, y esta otra variante que además está en Sudáfrica, y en algún momento se habló de una variante en Magallanes. Entonces son estas mutaciones que va sufriendo este virus, y al parecer, por lo menos las noticias que han dado las farmacéuticas que están trabajando en la vacuna, las vacunas que hoy día están ya empezando a aplicarse, sí son efectivas en contra de esta variante. Eso es una buena noticia, creo yo, porque si no todo el trabajo que se viene realizando desde tanto tiempo vendría un poco a caerse con esta nueva información de esta mutación del virus. Así que por ese lado, entonces las vacunas vendrían a ser igual una buena noticia para todos los que hoy día nos están viendo, ¿no? Sí, pero mira, como esto es tan dinámico, es un virus que no se conocía, la ciencia, los científicos siempre dicen que esto va cada día. Claro. O sea, hay que estar día a día escuchando las informaciones. Acuérdate que al principio nos decían que la mascarilla no era tan efectiva, claro. Ahora sí nos dicen que es efectiva, sí. porque el virus era desconocido, claro. Entonces han tenido que irlo estudiando. Sí, mira, yo creo que tenemos tema para rato con el tema COVID, pero igual es bueno ir haciendo quizás un barrido de otras noticias que también pueden ser importantes a nivel mundial. Sería bueno en ese contexto destacar, ¿cierto?, la guerra económica que hay entre Estados Unidos y China. ¿Qué está pasando hoy día con eso? Y sería bueno también siempre, a mí me gusta contextualizar para que la gente se haga más o menos una idea, cuáles fueron las principales causas de esta guerra comercial que se genera entre estas dos potencias. Paulina, no sé si podríamos hablar también con respecto a esto. A ver, esto parte antes del gobierno de Trump, ya. Porque es en el gobierno de Obama, donde Obama se da cuenta que el poder de los Estados Unidos, la influencia en el mundo de los Estados Unidos, estaba bajando y que veía cómo China estaba rápidamente creciendo económicamente, pero al mismo tiempo aumentando su poder y su influencia en el mundo. Okay. Entonces es Obama quien parte con esta idea de que había que frenar a China en este crecimiento porque implicaba una competencia directa a los Estados Unidos. Okay. Cuando asume Donald Trump, sigue con esta misma idea, pero al estilo Trump, y con una política, claro, al estilo Trump, con una política muchísimo más confrontacional. Al choque, claro. Al choque absoluto, bastante torpe en muchos casos, y lo que él hace, en definitiva, es imponer o subir los aranceles a los productos que se importan de China. Perfecto. Y ahí empieza la guerra arancelaria, porque como respuesta a esto, China, a su vez, le aumenta a los productos de Estados Unidos. Y así empieza esta guerra comercial, donde, en definitiva, ambos perdieron, porque son economías que están tan interdependientes unas de otras que evidentemente cualquier medida de este tipo afecta a la otra. Entonces es difícil hacer un desacoplamiento de las economías tan rápido, o sea que Estados Unidos no dependa de China ni China de Estados Unidos. Eso hacerlo de manera rápida no se puede. Yeah. Y lo que hay detrás de esta guerra, la verdad es que no es la guerra comercial propiamente tal, sino que es la guerra tecnológica. Esa es la verdadera rivalidad que hay entre Estados Unidos y China. Todo lo que tiene que ver con el 5G, todo lo que tiene que ver con los datos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahí está la gran guerra, la gran rivalidad entre China y Estados Unidos, sobre todo porque China ya tiene cooptado o captado todo un espacio muy grande en lo que es tecnología. O sea, grandes compañías chinas hoy día están en todo el mundo y eso significa poder. Entonces, esa es la gran, digamos, el gran enfrentamiento. Y con Biden no va a cambiar mucho. Biden viene con la idea de Trump, de Obama, que efectivamente hay que controlar a China como aquel gigante que sigue creciendo, pero obviamente va a ser otro tono, va a ser otra forma, pero va a seguir la rivalidad entre ambas.
pero sí sabiendo que están súper interconectadas las economías, entonces no llegáis a adoptar medidas porque te van a afectar a ti también. Esa también es la pregunta que me gustaría hacerte y a lo que me gustaría llegar. ¿De qué manera esta rivalidad entre estas grandes potencias mundiales logra impactar quizás a países como los nuestros hoy día? ¿De qué manera nos vemos afectados con esta problemática que hay entre estas dos potencias? O sea, nos vemos afectados primero porque nosotros, en general los estados en el mundo, en particular América Latina y sobre todo Chile, nosotros tenemos buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Claro. En el caso de China, comercialmente es nuestro principal socio comercial, es quien nos compra fundamentalmente el cobre, el cual es el sueldo de Chile. Por lo tanto, que China no nos compre o baje su crecimiento producto de esta guerra comercial hizo que inmediatamente bajara el consumo de cobre. Claro. Si es que compran menos cobre, el precio baja y nosotros, en definitiva, tenemos menos ingresos. O sea, desde el punto de vista económico nos afecta directamente. Claro. También si esta guerra comercial implica para los chinos el consumir menos, eso va a significar que nuestras exportaciones hacia China van a disminuir, cosa que ocurrió. Y en el caso de Estados Unidos, nosotros también tenemos relaciones con Estados Unidos, también tenemos una vinculación no solamente de carácter económico y comercial, sino que también de otro tipo. Entonces a nosotros no nos conviene estar mal con ninguno de los dos, no nos conviene alinearnos claro. con ninguno de los dos bloques y tratar de jugar ahí como un tercer estado y unirnos a otros estados que tienen el mismo dilema, cosa de amortiguar las presiones, porque nos presionan ambos. O sea, vino Mike Pompeo y aquí nos dijo que nosotros no podíamos, en el fondo, permitir el 5G de Huawei. Y nos lo dijo en la cara. Y por otro lado, teníamos la oferta de China también, de la fibra óptica que nosotros estábamos estableciendo hacia Asia y que finalmente, no lo hicimos directamente hacia China, sino que lo hicimos a través de Australia y Japón. Entonces, claro que los estados, todos, incluyendo a Chile, se ve presionado por ambas potencias porque América Latina en particular, la influencia de China ha aumentado y la de Estados Unidos siempre ha estado presente también. Claro, mira, ahí seguimos viendo imágenes de Donald Trump y justamente en base a las elecciones presidenciales en Estados Unidos también sería bueno que hagamos un barrido acerca de eso, las controversias y obviamente el triunfo de Biden. ¿Cómo crees tú que se proyecta este nuevo mandato en los Estados Unidos? Creo que los 4 años de Trump fueron nefastos para la política de los Estados Unidos. Hay una polarización muy grande en la sociedad estadounidense que viene desde el origen de los Estados Unidos, pero cuyas fisuras se aumentaron y donde además surgieron nuevas fisuras. O sea, ya no es solamente el tema de la situación racial, sino que también ya derechamente ideológica, con este surgimiento o resurgimiento en realidad de estos grupos supremacistas blancos, por un lado, en el cual Donald Trump justamente en el debate que estamos mirando en las imágenes no condenó, dijo que se quedaran ahí al lado. Entonces, la verdad es que además en las propias instituciones democráticas de los Estados Unidos, cuántas veces se vio enfrentado a la Reserva Federal, al Poder Judicial, cuántas veces echó o tuvo enfrentamientos con el fiscal general. O sea, el tema del impeachment, que solamente se salvó porque tenía los votos en el Senado. Y ahora ya la última es que no reconoce el triunfo de Biden. Sí, eso es bueno que lo conversemos también. Habla de irregularidades en los votos. ¿Qué te causa a ti también esto no querer quizá entender que realmente perdió? O sea, yo creo que sigue demostrando que es un ser bastante narcisista, egocéntrico, que no quiere dejar el poder, claro, que no quiere perder. Incluso hace una semana había rumores de que él mismo quería dictar una ley marcial, porque ha perdido todos los recursos, todos, o sea, más de 30 recursos de los estados federados para invalidar las votaciones en los estados federados, hasta la Corte Suprema, que fue el último recurso, donde le dijeron que no había ningún vicio de irregularidad, que las elecciones fueron totalmente legítimas, que no hay ninguna razón para estimar que haya habido fraude, y él continúa. Entonces, él no ha reconocido el triunfo, sigue insistiendo a la población de que aquí hubo fraude,
lamentablemente un alto porcentaje de la gente que votó por él cree que hubo fraude, y eso va a complicar obviamente un mandato de Biden. Por otro lado, lo bueno es que Biden va a poder enfrentar este inicio de su gobierno con vacuna, que eso le va a permitir gestionar mejor la pandemia. Y por otro lado también esto le va a ir permitiendo, si hay vacuna, eso también permite una recuperación económica más rápida a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido muy golpeado económicamente durante esta crisis. Entonces hay temas internos que va a tener que asumir Biden, en que la sociedad está muy dividida. Internacionalmente va a tener que retomar los lazos con los aliados, a los cuales Trump incluso llegó a insultar, trató muy mal a sus aliados, claro. Y además volver a insertar a los Estados Unidos dentro de una comunidad internacional en la cual Trump no cree. Claro, también el tema de los migrantes. Yo creo que son varios temas los que ahí también podríamos mencionar, que lógicamente por temas de tiempo se nos hace no muy propicio el extender tanto cada tema, porque tenemos tantas cosas que comentar. Por ejemplo, también el Brexit. Sería súper bueno que hagamos una contextualización de qué es el Brexit y cómo se genera esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sería también interesante contextualizar acerca de este tema, Paulina. El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Unión Europea tenía 28 estados y por primera vez en la historia, uno de los estados miembros, voluntariamente, porque nadie los obligó, vía un referéndum, deciden retirarse de la Unión Europea. Y este retiro tenía dos etapas. La primera etapa era el acuerdo de salida, es decir, el divorcio. Cómo iban a regular esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y la segunda etapa era un segundo tratado, que es de regular las relaciones futuras, una vez fuera el Reino Unido, cómo iba a quedar vinculado con la Unión Europea. En el primer acuerdo pasaron 4 años, donde hubo de todo, finalmente hasta cayó el gobierno de Theresa May, y aparece la figura de Boris Johnson asumiendo ya como primer ministro, y llega un acuerdo final con la Unión Europea y que lo aprueba su Parlamento, y es lo que se llama el acuerdo de salida. Okay. Y ese acuerdo de salida entró en vigencia el 1 de febrero de este año. Por lo tanto, el Reino Unido salió de la Unión Europea políticamente el 1 de febrero de este año. Pero ese acuerdo de salida indicaba que durante todo este año tienen que negociar el acuerdo o el tratado de las relaciones futuras. Y durante todo este año, hasta el 31 de diciembre, la legislación europea se sigue aplicando igual al Reino Unido. Por lo tanto, los británicos durante todo este año todavía no han sentido el Brexit, porque la legislación europea, ellos siguen siendo parte, digamos, las normas se les siguen aplicando, mientras negocian el acuerdo de relaciones futuras. Pero ese acuerdo de relaciones futuras se ha estancado, no han llegado a acuerdo, están enfrentados y el plazo es el 31 de diciembre. Diciembre, a las 11 a las 23 horas de Londres, ¿no? Sí, porque son las 24 horas del continente y como los británicos tienen una hora menos, son las 23 horas del Reino Unido. Entonces, si no llegan a acuerdo, y es lo que están ahora, sencillamente el 1 de enero el Reino Unido saldría sin acuerdo. Y eso ya significaría el corte total de las relaciones, y eso implicaría además que solo estarían vinculados con las normas de la Organización Mundial de Comercio, lo que implica aranceles, lo que implica cuotas, lo que implica aduanas, y todas las normas que favorecen hoy día a los británicos por seguir todavía siendo aplicadas las normas de la Unión Europea, se acaban todas. Perfecto. Todas. Entonces, recién ahí, bueno, ya esto se suma la pandemia y esta variante de la COVID, y que hizo que los estados de la Unión Europea cerraran, en el fondo, las fronteras con el Reino Unido, los vuelos los hayan prohibido, se cerró el Eurotúnel, y por lo tanto, literalmente estos días, el Reino Unido ha quedado totalmente aislado del continente, y eso es lo que puede pasar a partir del 1 de febrero de manera permanente, si es que no se llega a un acuerdo.
Vamos a esperar entonces que se llegue o no a acuerdo en estos días. Mira, la verdad es que creo que se hace tan interesante para el espectador y para todos nosotros el poder entender de la mejor manera todos estos temas que sin duda son parte de nuestro diario vivir, aunque así no lo creamos. Así que, Paulina, de verdad te damos las gracias por estar siempre poniéndonos al día de los temas mundialmente más importantes. Y ojalá nos veamos ya para el nuevo año con otros temas que igualmente nos puedan ayudar a entender y a comprender lo que está pasando en el mundo hoy día. Sí, por supuesto, vamos a seguir analizando en 2021. Ojalá que venga mejor que el 2020, no lo sabemos, pero aquí seguiremos siempre explicando, analizando lo más fácil que pueda para que toda la gente al menos pueda comprender lo básico de temas que son súper complejos, pero que tal como tú dices, querámoslo o no, nos afectan. O sea, nos van a afectar de alguna u otra manera. Así es que vamos a seguir acá con los comentarios en la comunidad del contenido. Te vamos a estar esperando, que tengas una muy linda Navidad. Tú igual, y un saludo grande a todo el equipo y ahí al director también un abrazo grande de mi parte. Nosotros también te mandamos un abrazo virtual. Nos vemos entonces prontamente, Paulina. Gracias por siempre estar junto a nosotros. Gracias, que estés muy bien. Muy bien, adiós.